Bueno, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, pero yo todavía no almorcé. El lobito que habla. Vamos a continuar. Saben que yo les avisé que estoy un poquito despaciada con los videos por el tema de los trámites. La situación no está bastante compleja, entonces los trámites se vuelven un poco complejos. Pero bueno, hay que navegar entre plumas. Es un poco difícil, pero hay que hacerlo. Cuando a uno no le gustan los espamentos y está acostumbrado a ser una familia pacífica y a tener lo de uno, a no ambicionar lo de terceros, a no lastimar a terceros, a no apropiarse de las cosas de los terceros, de los logros de los terceros, a no meterse en propiedad privada sin pedir permiso al titular y tratar de engañar a los hijos para sacar ventaja y todas esas cosas que se utilizan siempre, espaciadamente, pero en crisis es muy normal. Y como yo siempre hablo desde el punto de vista de las crisis, lo tengo que decir. Bueno, pero hoy es un lindo día. eh, Hay que festejar las cosas buenas que nos pasan en la vida. Las malas hay que tratar de soportar y solucionar al mismo tiempo. Solucionar las cuestiones privadas cuando el poder se mete en la vida privada, que no tiene por qué ser así, pero lo es, o para ganar cargos en el poder, o por el simple hecho de que le gustó dañar a una persona porque vaya a saber cuántos votos le dio esa persona o los rollos que tienen, ¿no? Lo que se llaman políticos y que no han pasado por una facultad de ciencias políticas o por lo menos no han sabido la diferencia, distinguir lo que es un objeto de que es una persona. Hablando de persona, eh, hay un lugar donde se llama RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, ¿no? Y es ahí donde se puede distinguir tranquilamente lo que es una persona, lo que es un objeto, ¿no? Porque un objeto no tiene DNI, ¿m? Un objeto no necesita identificación. Un objeto es algo inherente, no tiene vida. En cambio, una persona sí. Y por más que sea de la religión que sea, mientras esté vivo tiene que seguir las leyes terrenales. Lo otro es a nivel espiritual. Pero las religiones tienen sus instituciones, que esa es a nivel terrenal. Esas cosas son las que no les enseñan. Y no les enseñan a sus miembros, discúlpenme, ¿no? Pero lo tengo que decir porque a mí me afectaron en todos los aspectos. Eh, Le tienen que decir a los miembros que si bien Dios es el dueño de todo el oro del mundo, que cualquiera tiene el derecho de elegir la religión que quiera, pero que es diferente lo terrenal, o sea, Jesús mismo hablaba de las dos potestades, ¿no? Está el límite entre lo espiritual y lo material. ¿M? Pero por más espiritual que sea, por ejemplo, un sacerdote necesita una iglesia, algo físico, un espacio físico para dar o sea, enseñar su religión. Un pastor lo mismo y cualquier otra persona de cualquier otra religión necesita su espacio físico. Ahora, cuando tienen un espacio físico, se arma una institución y las instituciones todas tienen que estar a nivel legal. O sea, tiene que haber, si está dentro de un distrito, tiene que haber en el distrito un municipio, ¿está? Porque hay cuestiones municipales que pagar, ¿está?
para seguir manteniendo. Hay algunas que sí, otras que son municipales, otras cuestiones se pagan a nivel gubernamental, etcétera. Pero todo eso es a nivel material, no es a nivel espiritual. ¿Está? Entonces, yo porque estoy dentro, y esto lo repito cada tanto, que estoy dentro de una religión y que me enseñan que Dios es el dueño de todo el oro del mundo, por eso no voy a salir a quedarme con la casa de los vecinos, porque yo estoy dentro de una religión que me enseñaron eso. Bueno, eso lo tienen que tener claro y eso se los tienen que explicar a sus miembros, porque yo trabajé mucho con los miembros de cualquier institución. Lo mío eran trámites. Ahora, cuando me dijeron que ceda espacio físico a instituciones religiosas por falta de seguridad, y bueno, como siempre cooperamos, accedimos a eso. No yo sola, en la pareja en sí, el matrimonio. Y accedimos a ceder espacio físico a instituciones religiosas, pero los políticos tienen esto de que usan y abusan con la ignorancia, con el fanatismo, con todo lo demás, ¿está? Con tal de que le den votos después, que están arriba, no les preguntan, ¿de dónde sacaste estos votos? ¿Cómo los conseguiste? ¿Cuántas masacres hiciste? ¿Cuántas familias arrojaste a la calle? No, ellos una vez que tienen los votos ganan una elección y ya están arriba. Pero yo no, vuelvo a aclarar lo que aclaro siempre, no estoy en contra de los líderes porque los líderes sí llegaron porque lo eligió la mayoría, sino que explico cuestiones de este sistema. ¿Por qué? Porque me dediqué a los vacíos institucionales, ¿está? Pero hubo a quienes no les gustó y bueno, que tenían mucho poder y me hicieron papilla. Pero es el día de hoy que yo quiero comentar acá por YouTube que yo no estoy de parte de la política. O sea, mi política fue siempre mi trabajo y respetar a los que están de turno, porque no puedo ir contra un sistema, ¿está? Entonces, si después la Argentina se dividió ferozmente entre socialistas y economistas, ese no es mi problema. Yo tengo que respetar a las autoridades, pero que se pongan de acuerdo, porque uno no puede, yo no tengo por qué. O sea, hay personas que en ese sentido son flexibles. Me voy para acá, me voy para allá. Sí, está. Cada cual tiene su personalidad, pero yo entre dos opciones no elijo ninguna de las dos. O sea, mi postura es respetar a las autoridades, punto. Voy a provincia, arreglo lo que tengo que arreglar en provincia. Voy a nación, arreglo lo que tengo que arreglar en nación. Pero yo cuando empezó todo eso a perjudicarme en ese aspecto, porque se usan las cuestiones jurisdiccionales, se usan para jorobar los que están cancheros, Usan, hay habilidades en ese que tiran para ese lado, que sacan ventaja de los problemas jurisdiccionales. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero el tema es el siguiente. Yo no estoy acostumbrada a lo mío, a ganarme las cosas por mis propios medios y punto. O sea, no tengo enemigos, no me interesa esa cuestión de pelearme con una persona que piensa diferente a mí. Nada que ver. Juan y yo hacíamos nuestro mundo, nada más. Cooperábamos siempre. Pero bueno, yo sabíamos que había políticos que eran un desastre, esos que por nos escuchábamos por los comentarios, pero no nos interesaba. Con respetar a los que eligió la mayoría, están de turno, nosotros seguíamos nuestra vida normalmente. En esos rollos no nos metíamos. Pero claro, a los golpes a veces se aprenden algunas cosas aunque no quiera uno, ¿no? Lo que yo no sabía era que para elegir un abogado tenés que fijarte que esté de acuerdo con los que están de turno, porque si no te meten un bolonqui que después se lava las manos y vos quedás con toda esa historia y anda a cantarle a Gardel. Más si fallecen y ese tipo de cosas.
Pero eso es muy importante que yo lo tengo que aclarar. Cuando hay crisis social, traten de eh, elegir, si van a elegir abogados que sean de confianza, y fíjense, porque a mí me pasó, yo por respetar a los de nuestra confianza de toda una vida, cuando le dieron el pase a Juan, el padre de mis hijos, yo dije, por no ponerlos en una incomodidad, porque yo soy muy quisquillosa, le pregunté a una compañera de estudio, ¿tenés un abogado de confianza? Sí, mi padrino, sí, sí. Bueno, entonces me llevó a ver al padrino y le di un trámite de desalojo. ¿Para qué? Yo me encontré con unos líos bárbaros, pero no solamente por responsabilidad de este señor, que era de otro partido diferente al que habitualmente veíamos con Juan, sino que yo igual siempre fui muy respetuosa con las leyes y las autoridades. Entonces había un presidente de la magistratura provincial, este, que lo fui a ver para, mira, le di mi caso a este señor. ¿Lo conoces? Sí, pero por las dudas no te muevas de Pereira. Palabra sagrada para mí. No entendí por qué me lo dijo, porque fue una conversación que tuvimos en un pasillo, pero le hice caso a muerte porque al que conocía de toda una vida era él. Y tenía un cargo grande en provincia, que era el presidente de la magistratura. Entonces, fiel totalmente a su palabra, en su consejo. No entendí el motivo, vuelvo a repetir. Después, cuando lo comprendí, ya era tarde. O sea, era tarde, pero yo no tengo nada que ver. Esto lo explico para cualquier persona que en crisis tenga que elegir un abogado. Traten de que no esté en contra de los gobiernos de turno, porque se puede meter en un bolonqui impresionante. Si no está canchero con, o sea, si no le interesa lo que le llaman política, ¿no? Que yo digo así porque realmente, dejémoslo ahí, esa es otra crítica. Porque yo puedo decir soy política si pasé por una facultad de ciencia política, o por lo menos entender la diferencia entre una cosa y una persona. Porque yo puedo agarrar una piedra y tirarla al tacho de la basura, pero una persona no puedo tirarla ni matarla. ¿Está? Entonces, ahí fue el tema, la ingenuidad y todo lo demás. Pero bueno, por eso seguí aferrada a las autoridades, o sea, a los conocidos de toda una vida, oriundos de la zona. Pero tampoco no es darle todo la responsabilidad a esa persona que, bueno, con la mejor intención me metió en un bolonqui bárbaro que yo no sabía, no tenía conocimiento, y yo jamás voy a hacer algo que no tengo conocimiento. Ahí la ligué de rebote, seguí el consejo de una. O sea, no seguí el consejo. Le pregunté si tenía un abogado de confianza y me llevó a ese abogado que es su padrino. Pero bueno, el tema es así, no da toda la responsabilidad de una persona, pero hay algo, como yo me dediqué siempre a los vacíos institucionales, hay algo que quiero remarcar. Que yo, si mi pasión fueron las investigaciones y a las cuestiones dobles y todo lo demás, me dediqué a raíz de varias inseguridades que sufrimos con Juan en Florencio Varela, impresionantes, fueron muchas. Pero cuando pensamos, dijimos, bueno, basta de inseguridad, de ir a los negocios y encontrar los vacíos, saqueados, usurpados, no, basta. Ahora vamos a ser guardián de nuestro propio esfuerzo. Vendimos todo lo que teníamos para comprar un terreno pelado en Arenales, esquina Montes de Oca del cruce Florencio Varela, y edificar con todo lo que vendimos nuestro, que nos alcanzó solamente para la losa, que la hizo los señores Mafucci, los arquitectos Mafucci de Varela y Berazategui. Que la hicimos preparada para 2 pisos más. Voy a decir esto porque
nada que ver nosotros con la política, jamás en casa hubo una conversación de política, nunca. A él le gustaba la caza, la pesca, ir al campo, un mundo, la verdad, ingenuo y totalmente natural y hermoso. Es como cuando uno recuerda la infancia. Bueno, yo a él lo conocí cuando tenía 15 años, o sea, y viví en la casa de esa familia muchos años, o sea que es como cuando uno recuerda la infancia, un momento lindo, y eso le ayuda a pasar los momentos malos después, esos recuerdos lindos, ¿no? Es una manera de desfocalizar cuando el presente se torna insoportable. Y bueno, la desfocalización a mí me ayudó mucho, desfocalizar en los momentos difíciles. Pero lo que me refiero es a lo siguiente. Eh, Cuando nos pasó eso, fue una situación límite que vivimos, entonces hicimos esa losa para 2 pisos más pensando en que en esta edad íbamos a vivir con las rentas de nuestros locales, o sea, no era una ambición desenfrenada ni nada por el estilo. Pensamos edificar los locales arriba de 2 pisos arriba del edificio de planta baja y vivir de esos locales, ¿no? Quizás íbamos a hacer inversiones y eso es otra historia con las rentas y éramos muy inquietos, así que no nos quedábamos quietos, muy buscavidas. Pero teníamos planificado todo a raíz de la inseguridad que veníamos viviendo. Cuando compramos ese terreno tuvimos que vender todo, como lo dije. Había mucha gente interesada en ese terreno, pero claro, eran, creo que $10.000, era mucho dinero. Entonces, deshacernos de todo, a mí me decían que estaba loca, pero yo quería seguridad, estabilidad emocional, porque ya estaba embarazada del segundo hijo. Y fue así, fue una planificación de una familia común, del montón. Ahora, el poder lo que tiene, aparte de ser dueño de lo ajeno, es que les gusta el espamento. Y la culpa es nuestra, que accedemos a meternos en ese espamento. Va, yo no, yo escapo, ¿no? Pero el poder es dueño de lo ajeno porque le gustan los espamentos, con las publicidades que las pagamos nosotros. O sea, somos unos giles que buscamos empleados que nos torturan la vida y encima después les pagamos las publicidades, ¿no? Para que sigan en el poder o para que se elijan poder o qué sé yo. O sea que lo que tenemos que cambiar somos todos. Yo escucho mucho ahora que dicen, vas a cambiar, como que están esperando que alguien cambie. No, no es así. Todo el mundo tiene que cambiar, todos tenemos que cambiar la manera que tenemos impregnadas en el cráneo, ¿no? Este sistema de la mayoría que, bueno, yo en eso estoy de acuerdo, que la mayoría rezongue, se ponga de acuerdo para cambiar cuando hay alguien que se va de mambo, ¿no? Cuando hay un empleado que se va de mambo. Pero, eh, pero que tiene que haber una facultad de ciencias políticas de aval, sí, sí. Que, que no tendría que haber más políticos sin haber pasado por una facultad de ciencias políticas, sí. Eso estoy de acuerdo. Porque eso es lo mismo que yo me ponga un título que no es mío, ¿está? Y sin embargo yo que tengo mis títulos, me están recriminando y mirando a ver si tengo alguna basurita detrás de la uña, ¿no? O sea, y eso lo hacen desde el poder, todas esas cosas. Es una mentalidad muy jodida que la venimos arrastrando de la época de la ley de la selva, ¿no? Y si vamos al punto de vista religioso, de la ley del tailón se podría usar, por ejemplo, ¿no? En este momento yo, me hiciste daño a mí, bueno, que te hagan daño a vos y empezar a difamar a medio mundo.
y no va por ahí la cosa. Cuando a uno no le gusta el espamento y es pacífico, trata de arreglarlo de manera pacífica todo, ¿no? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, no me jorobes, yo no jorobo a nadie. Lo normal en una sociedad es cuando uno hace algo no dañar a un tercero. Por ejemplo, si vos tenés problema con una persona, solucionalo con esa persona, pero no metas a un tercero en el medio de tu discusión, porque eso es hacer daño. Hacer daño a un tercero, eso es lo que se tiene que respetar. ¿Está? Entonces, partamos de esa base. Bueno, no me quiero ir por las ramas, porque estábamos por leer un poquito acá el tema de la ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Esto fue con la intención, ¿no?, de que entiendan más o menos cómo aparecieron las distintas creencias de las distintas religiones, que hay muchas religiones, ¿no?, que si te aconsejan, o sea, que más que un consejo, si es un personaje que está en presencia en la magistratura, vos lo tomás como una orden, ¿no? Pero no fue una orden, fue un consejo que él sabía que yo lo iba a respetar, porque conocíamos que era buena gente y oriundo de la zona. Entonces, pero después, el desconocimiento político, y bueno, ahora que conozco lo que le llaman política, Dios mío, ¿no? Toco madera. Pero el tema está en lo siguiente. Eh, que tengan en claro que si están en crisis, pues yo siempre hablo desde el punto de vista de las crisis, ¿no? Eso minimiza un poco cuando hay una acción muy desmedida. Pero es así. Cuando están en crisis y le dicen, quien sea que le diga, que por falta de seguridad se da espacio físico a instituciones religiosas. Punto y coma. Usted no tiene nada que ver, ninguna culpa que no haya seguridad. O que los ministros de seguridad estén con leyes plagiadas, o si no están con leyes plagiadas, que no solucionan el tema de la inseguridad. Usted no tiene nada que ver. Entonces lo que le dice es lo siguiente. El tema de la seguridad no es mi problema. No se sientan culpables y accedan a este tipo de consejo, por decirlo de alguna manera, más viniendo de un profesional, ¿no? Que usted confió un simple trámite de desalojo. No, usted le explica bien, yo no tengo la culpa de que no haya seguridad. Yo lo que quiero es que me saquen al ocupa que metieron en mi casa o que se metió solo, nada más que eso. Ahora, nosotros accedimos por el tema de que estaba muy jodido, o sea, era una crisis muy fuerte y ya soltaban presos ahí en el... se me metía cualquier persona ahí porque le habíamos cedido espacio físico, como me aconsejaron, en locales adheridos a la vivienda, o sea, mi domicilio real y especial, que en la parte especial teníamos las empresas y en ese momento de crisis cedimos, o sea, hicimos caso y cedimos a instituciones religiosas por falta de seguridad, porque dijimos, bueno, vamos a seguir cooperando. Tanta violencia, preferible estar del lado de la paz y no del lado del bolonqui que había, ¿no? De la guerra, como quien dice. Siempre cooperamos, entonces con ese ánimo nada más, pero pensando en la paz. Pero después vimos que nada que ver, se complicó peor, porque cedimos espacio físico a la aparte que eran evangélicos. Y después todo el barrio era católico y se enojaban porque los evangélicos hacían ruido.
Entonces, como yo tenía más locales, quise nivelar y cedí a unos católicos los otros locales. ¿Para qué? Tenía que hacer de referee. Si los evangélicos gritaban, los católicos se enojaban. Si los católicos ponían música que ellos le dicen mundana, se enojaban los evangélicos y de un lado, de un local para el otro, tratando de apaciguar, hasta que, bueno, uno se cansa. Me acuerdo que en una oportunidad hasta el pastor se cansó en una discusión muy fuerte. O sea que todo el lío que estaba fuera de las manifestaciones que ocupan el puente en las crisis, y la casa la tenemos frente al puente de Cruce Varela, todas esas broncas de la gente, fanatismo y todo, que son usados, se los vuelvo a repetir, los usan, todas esas broncas se metieron también adentro de mi casa, de mis locales. ¿Está? Y después, para apaciguar, cuando estuvieron los religiosos, peor. O sea, la bronca de afuera también se repartió adentro. Entonces, bueno, lo que hice fue hacerle caso a mi madre, porque un día vine llorando, o sea, entré a uno de mis locales y lo vi toda la columna que yo tenía en el centro de mis locales, donde estaba la iglesia, llena, toda forrada con la iglesia más grande del mundo. Pero miren que tuvieron que tener tiempo para hacer eso, ¿eh? Me forraron toda la columna de abajo arriba con la iglesia más grande del mundo. Me dio una impresión, tuve un shock cuando entré. ¿Y esto qué es? Y los contrarios a ese, porque los dos bandos que se forman habitualmente se habían metido dentro de la iglesia. Y los del otro bando me dijeron, ¡ah! ¿Quieren negociar la iglesia más grande del mundo con vos? Nosotros nunca, dijimos, nunca, pero hacían viajes a Israel el otro bando, ¿no? Viajes a Israel, yo no conozco Israel y ellos viajaban, negociaban los viajes a Israel adentro del local. O sea, era todo ya desbordante, entonces vine llorando un día y le dije a mamá, ¿por qué me hacen esto? Yo estoy cediendo espacio físico, pero pensé que era por la paz, por la tranquilidad. Porque me dice mamá, mira, deja todo ese lío que tenés ahí, hija, y si te hace bien, congrégate en otro lado. Y yo lo que quería era limpiar mi mente de todo ese bolón que no me correspondía. Entonces, me fui y me elegí una iglesia muy, muy lejos, o sea, muy lejos. Tenía que tomarme el micro, el 79, y me iba ¿cómo se llamaba ese lugar? A Drogué. Y me metí en una iglesia de Drogué, ahí fue donde conocí a una licenciada en psicología y le comenté, y me dijo, le digo, mira, no fue así, la conocí, le comenté lo que me pasó, y me dice, mira, yo primero fui psicóloga y después tuve un problema emocional y me metí acá, me hizo bien y aparte ahora tengo mucho trabajo. Y yo como siempre me gustaban las cuestiones empresariales, le digo, escúchame, entonces yo tengo un proyecto para la mujer y lo puedo poner dentro de la iglesia. Claro, me dice. Le digo, ¿vendrías a dar una charla? Sí, cómo no. Y elegimos, entre las charlas que ella tenía, elegimos Sanidad de los Recuerdos. Estuvo fabulosa la charla. Y ella la hizo como psicóloga, pero abriendo la Biblia. Muy bonito. Pero yo tuve un golpe ahí, que cuando repartí las tarjetitas, una persona que yo la quería mucho porque tenía bien, ordenaba bien el local, me dice, le digo, le di la invitación y me dice, no, yo sigo a Cristo. Entonces dije yo, ay, qué mal, ¿no? Le conté a la pastora y me dice la pastora, ¿y qué quiso decirte? ¿Que nosotros seguimos al diablo? Re canchera la pastora. Bueno, pero igual, esas cosas yo ya cuando a mí los proyectos siempre fueron familiares, o sea que cuando quise meter un proyecto en mi iglesia, si bien los pastores me dieron el ok
en todo, ya iba a haber discordia y dije, no, ahí dejé. O sea que no pude ni hacer eso, porque en ese momento la idea era linda, más con la licenciada y todo. Pero bueno, dejé. El tema es que yo cuento todo esto para que sepan, para que no vuelva a ocurrir. ¿Está? Porque yo no cedí espacio físico a Montoto Flores, sino a instituciones religiosas oriundas, conocidas oriundas de la zona. Pero ¿qué pasa? No se metan en ese bolón, que bueno, hagan lo que quieran, es un consejo, ¿no? Porque las iglesias no le pueden cerrar la puerta a nadie. Y en crisis se puede meter cualquiera, hacer un lío bárbaro y le arruina la vida. A mí, o sea, yo soy feliz y todo lo digo, porque con dolor se puede ser feliz también, ¿no? Pero nunca esperé semejante masacre, nunca se me ocurrió que me iba a pasar, ¿no? Que nos iba a pasar. Nunca, pero nosotros le abrimos la puerta a todo el mundo siempre. Por esa esquina pasaron un montón que hoy tienen cargos y qué altos cargos que tienen, ¿no? Y han pasado por ahí, nunca se les cerró la puerta a nadie. Pero esto que se hizo con mi familia no tiene, yo digo que no tiene perdón de Dios. Dios podrá perdonarle, yo no está a mi nivel. O sea, no me siento tan espiritual, si bien me aferro a lo religioso, porque sé que hay que creer en algo, más en épocas de crisis, que es lo que te puede sacar, pero, pero no aconsejo, no aconsejo para que no vuelva a ocurrir, porque si ustedes ceden espacio físico, no, que no sea por falta de seguridad, que sea su elección, porque la seguridad no es problema suyo. Hay responsables. Si yo elijo un cargo de ministro, soy responsable de lo que estoy eligiendo, porque a mí por la fuerza no me pueden meter, obligar a nada. O sea, no lo pueden forzar a obligar a algo a que apurado se meta en un cargo que usted no tiene un conocimiento sobre ese cargo que va a asumir. Porque se va a complicar la vida, se va a meter en los barullos de estos que se llaman políticos y que lo que tienen es coraje, ¿no? A toda prueba. Pero bueno, eso está en elección. Yo, por las vivencias que tuve, se los puedo decir. Yo puedo por elección propia elegir cambiar mi vida, elegir cambiar de patrimonio, elegir cambiar de institución, elegir cambiar de profesión. Yo, porque soy libre, porque según el artículo 15 de la Constitución Nacional, la época de los esclavos ya pasó, ¿está? Entonces tengan todos esos cuidados, tengan todo eso presente. Yo no soy esclavo, yo tengo derecho a elegir mi vida, a decidir si voy a cambiar y quién es el que tiene que cambiar, porque mucho de lo que dicen ahora, no cambiaste, no cambiaste, ¿qué tendrán que cambiar ellos, no? Eso es como para analizarlo, ¿no? Porque si yo espero o me preocupo porque alguien no cambia, y más por este medio, ¿y qué estoy pretendiendo? ¿Que se parezca a mí? O sea, es para analizar ese punto de vista, ¿no? Porque en realidad todos tenemos que cambiar, pero cuando lo decidimos de onda, sin obligación, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo bajo una manifestación de voluntad común destinado a arreglar sus derechos y obligaciones. Está, no es porque se lo tienen que imponer, porque usted no es esclavo de nadie. Está, su vida vale, está, la mía también, pero hay momentos de que cada cual
razona como quiere, ¿no? Tiene bronca, le pasa algo injusto, se va al obelisco, arma un partido político, se mete en el Congreso a pelearse con todos, que eso es un desastre. No tiene por qué ser así cuando uno es pacífico. Cada cual arregla su situación como puede, pero prevenir es curar. Y eso lo tenés que tener en cuenta en salud y también en justicia, ¿no? Prevenir es curar. Entonces, traten de en crisis meterse con gente pacífica, o sea, tener contacto con gente pacífica, gente que usted sabe que es respetable, que no se mete en líos, que qué sé yo. Ahora, si alguien usted ve que pasó por una injusticia y qué sé yo, y usted puede tender una mano, lo que tiene que hacer es ir y preguntarle, ¿querés que te dé una mano? Pero al que está pasando eso, no al hijo, al primo, al sobrino, al vecino, porque entonces esos son negociados que se hacen, que se hicieron en mi caso, eh, dañando más a mí, porque si yo soy la titular de un inmueble, ¿por qué hubo tantos negociados aparte? Negociaron con terceros sobre mi vida, la vida de mi familia. Eso es poder, es abuso de poder ilimitado, ¿está? Aparte que se violó toda la Constitución Nacional. Ahora, la otra, si se les introduce, vamos a decir, ¿no? Una persona en su inmueble que la amenazó con un fierro, se metió en su casa, o sea, así no la haya amenazado, usted se va a hacer un mandado, se mete a alguien en su casa, le usurpó la casa. No puede decirle el Estado no, porque hay que constatar, y más en una ciudad, hay que constatar si es usurpación. ¿Y qué es entonces? Hay un tipo metido dentro de su casa, le está usurpando la casa. Si no está, o sea, si usted no le dio permiso. Ah, me dio permiso fulano de tal que tiene nombre y apellido. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Está? Hay un tipo en su casa, es una usurpación. No hay otra. Y en mi caso no hubo una sola usurpación. Se suceden porque uno de parte de los economistas, otro de parte de los socialistas, otro porque está enojado con fulano, otro que está... Pero, ¿qué tiene que ver? Esté la situación política o pase lo que pase, cuando uno quiere una propiedad, la tiene que comprar o alquilar. Y si le presta una propiedad, tiene que ser el titular de la propiedad. Si no, usted está usurpando. Nada más que eso. Y aparte, con una escritura apócrifa, no solo que está usurpando, sino que hizo una estafa. Y aparte, que la encubra el municipio en el área catastro, eso ya es gravísimo. Entonces, yo les aclaro todo esto porque si no tienen conocimiento, no se guíen por lo que dice la IA, porque a veces a mí me da bronca, inclusive en casa jamás se dijeron malas palabras, yo no soy de decir malas palabras, pero cuando trabajé en necesidades básicas, todo el mundo se putea, muchos, ¿no? Y se puteaban y es como que uno muchas cosas le quedan porque defendiste las necesidades básicas, decían lo que se llama mala palabra, pero eran íntimos amigos, o sea, son mundos diferentes que uno alcanza a o sea, que uno está en contacto directo, ¿no? Religiones diferentes, nadie es dueño de la verdad, cada cual se acostumbra a ser como es, ¿tá? Cada cual entiende la moral como la interpreta. Porque si hay un ocupa en su casa y usted lo quiere sacar, le manda una carta documento y el ocupa le dice ridícula, no entiendo cuál es la manera de pensar del ocupa, ¿no? Y
no obstante eso, ¿cuál es la manera de pensar del que está a cargo de un municipio que está encubriendo una escritura apócrifa en el área catastro? Y no obstante a eso, se fue mi denuncio al municipio, área catastro, que está encubriendo la escritura del Ocupa, y en UFI 6, y esto lo tengo que decir, y en UFI 6 la desestiman y la archivan. ¿Está? Y yo todavía no tenía IPP de la denuncia de usurpación. O sea, claro, si hay en el municipio, el responsable que está a cargo del municipio no le da importancia a estas cosas y dejan que en distintas áreas hagan lo que quieran, bueno, viejito, tomá el toro por las astas o elegiste una profesión equivocada, una, un cargo equivocado, ¿está? Pero algo tenés que hacer, ¿está? Algo tenés que hacer, tanto vos como el ministro de Seguridad, porque se está violando el Estado de Derecho. Y si no, se tendrá que reglamentar en Florencio Varela y bueno, que todos los abogados que tengan, que ejerzan su profesión en su domicilio real y especial, que queden en la calle, porque la única que quedó en la calle fue Estela Maris Rinaldi, la doctora Estela Maris Rinaldi, con un hijo menor y otro adolescente, y le aconsejaron que ceda espacio físico a instituciones religiosas por falta de seguridad, y resulta de que este, quedó en la calle por falta de seguridad. Porque después los religiosos hicieron negocios con viajes a Israel por un lado, y por el otro lado estaban enojados porque la dueña no quería que haga la iglesia más grande del mundo en su casa. Entonces negociaron todo. Eso no es nada, porque todo es irrisorio. Me voy al Ministerio de Relaciones Institucionales y Culto y me dicen, no, eso lo tiene que denunciar en la justicia. Bueno, presento un escrito en el juzgado número 1 de Quilmes, desaparece el escrito. Me robaron el expediente, el escrito del juzgado. Denuncio al juzgado en fiscalía y fiscalía lo desestima como si tal cosa. ¿Está? Entonces, que haga eso fiscalía te pone los pelos de punta, está bien. Fiscalía no soluciona nada. Cuando quiere no soluciona nada. ¿Está? ¿Está? Pero a costa de que esté en juego el Estado de Derecho, no. Porque si vos estás pidiendo un desalojo, es una cosa, yo, a mí me daba lo mismo por vía civil que por vía penal. Yo lo único que hice, porque ya estaba toda golpeada, con traumatismo encéfalo-craneano, con pérdida de conocimiento, después un aneurisma oftálmico, en el momento que me sacaron la casa, en ese momento, un aneurisma oftálmico, y eso no es nada. Así todo como estaba, tenía que demostrar que no estaba insana. Total, las crisis son totales, no hay raciocinio en las crisis. Por eso es lo que yo digo, traten en las crisis de que venga fulano a ofrecerle cualquier cosa como solución, no. Arreglen con los profesionales oriundos de la zona. ¿Está? Si no tienen dinero para pagarles, se van al tribunal más cercano y les explican, mire, pasa esto, esto y esto. ¿Está? Ahí en los tribunales hay profesionales gratuitos
que son gratuitos porque les paga el Estado, que les pueden dar una mano. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con este escrito, con este libro. La ciudad antigua estudió sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Sí, porque yo no me tengo por qué elegir enemigos si no tengo nada que ver ni con las crisis, ni con los políticos, ni con los ocupas. No tengo nada que ver con nada, pero resulta que mi casa no, la tiene un ocupa que para el Estado no es ocupa porque lo encubre desde el municipio. Estamos todos locos. Y Fiscalía pasa por alto hasta los fraudes jurídicos. ¿Para qué? Claro, porque está el municipio de por medio. Tienen que estar, ¿cómo es? Del lado del municipio. No, dejemos la pavada. Vamos a seguir leyendo mejor porque... la ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Bueno, vamos a continuar. Y vamos por acá. Tercera revolución, la plebe ingresa en la ciudad, ¿no? Y habíamos quedado por acá. Vamos a leer un poquito esto. Verdad, es que estas asambleas no se ocupaban al principio de los intereses generales de la ciudad. No designaban... un momentito. ¿Pueden bajar un cachito que estoy grabando, por favor? Verdad, es que estas asambleas no se ocupaban al principio de los intereses generales de la ciudad. No designaban magistrados ni elaboraban leyes, solo deliberaban sobre los intereses de la plebe. Solo nombraban a los jefes plebeyos y solo celebraban plebiscitos. Durante mucho tiempo hubo en Roma una doble serie de decretos, senatos, consultos para los patricios, plebiscitos para la plebe. Ni la plebe obedecía a los senatos consultos, ni los patricios a los plebiscitos. Había pues dos pueblos en Roma. Estos dos pueblos, en presencia siempre y habitando dentro de los mismos muros, no tenían, sin embargo, casi nada de común. Un plebeyo no podía ser cónsul de la ciudad, ni un patricio tribuno de la plebe. El plebeyo no entraba en la asamblea por curias, ni el patricio en la asamblea por tribus. Eran dos pueblos que no se comprendían, pues no tenían ideas comunes, pero por decirlo así. Si el patricio hablaba en nombre de la religión y de las leyes, el plebeyo respondía que ignoraba esa religión hereditaria y las leyes que de ella se derivaban. Si el patricio alegaba la santa costumbre, el plebeyo respondía en nombre del derecho de la naturaleza. Mutuamente se acusaban de injustos. Cada uno era justo según sus propios principios, injusto según los principios y las creencias del otro. La asamblea de las curias y la reunión de los padres parecían al plebeyo privilegios odiosos. En la asamblea de las tribus veía al patricio un conciliábulo reprobado por la religión. El consulado era para el plebeyo una autoridad arbitraria y tiránica. El tribunado era para el patricio algo de impío, de anormal, de contrario a todos los principios. Bueno, hay otra cosa que es bueno aclarar, ¿no? Que todas estas peleas que se arman ahora, parece que hay peleas también religiosas, no sé por dónde. Pues yo trato de no mirar los noticieros. Pero, por ejemplo, mamá no tenía estudios, pero tenía mucho, o sea, estudios, digamos, a nivel oficial, ¿no? Pero tenía mucho estudio
en cuestiones de Biblia, de religión y todo eso, ¿no? Muchísimo. O sea, flexibilidad neuronal en ese aspecto. Pero ella estaba de vuelta en todas las historias, pero ella no era fanática, o sea, era ferviente, religiosa, porque trabajó gratis, para los que se llaman políticos, trabajó gratis, pero en nombre de Dios, ¿no? Y me ha contado muchas cosas, que yo después las veía en cuestiones legales y me quería morir, pero mira, esto lo pasó mi vieja. En una oportunidad fue a dar testimonios y qué sé yo, ¿cómo es? Ayuda a un nosocomio, ¿no? Psiquiátrico. Y, y encontró una mujer por el pasillo que le decía, señora, señora, por favor sáqueme de acá, porque mi marido se enamoró de una jovencita y me hizo pasar por loca, pero yo no estoy loca, por favor sáqueme de acá. O sea, ha visto cosas muy jodidas y que pasan todavía en la actualidad, ¿está? Entonces, y ella lo hacía gratis, todo lo que podía ayudar, fervientemente. Y no era política. Como estos que se llaman políticos y, Dios mío, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Eh, el tema de la religión, como lo muestra este libro, tuvo muchas discusiones. Se han armado guerras con el tema de las discusiones. Pero creo que ya estamos en una altura de conocimiento de la vida, ¿no? De experiencias pasadas, que ya decir guerra suena como nauseabundo ese tema, ¿no? Guerra. ¿Por qué? ¿Por qué guerra? Está un acto voluntario lícito debe estar hecho con discernimiento, intención y libertad. Cuando la libertad está viciada, el contrato tambalea. Es así de sencillo. ¿Está? Ahora, si no hay contrato de por medio, no se puede confiar igual en nadie si no hay contrato de por medio, como para meterse en una propiedad ajena y que el titular no le haya hecho un contrato, o sea, que no haya comprado por contrato, por boleto, compra y venta, por cesión de derecho, como sea, pero legal. ¿Está? Si usted se metió en una propiedad, es un ocupa, no hay otra. Está usurpando una casa, por más que sea contador, y dejémoslo ahí, ¿no? Deja mal a la Facultad de Ciencias Económicas, ¿está? Porque si no te cierran los números, hacelo mejor, pero en tu casa, no en una casa ajena, ¿está? Ahora, si te estafaron, andá y litigá con los que te estafaron, pero dejá a la titular tranquila, porque yo ya, la verdad, estoy trabajando gratis nuevamente, pero a esta edad ya es una burla, ya es que estamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho. No tiene nada que ver la religión con abusar con meterse en una propiedad ajena. No le echen la culpa, no se escuden. Yo, así sea político, evangélico, católico, peronista, radical, economista, socialista, estás en mi casa, sos un ocupa, estás usurpando, no me importa la religión que tengas. Hay dos potestades, estás usurpando, se llama. Esa es la palabra. A mí no me la cambian, ¿está? Bueno, otra cosa, si tenés hijos, distintos hijos, cada hijo
puede tener su religión y es libre de elegir la religión que quiera. No porque tengas vos una religión, tus hijos tienen que seguir la misma religión que tenés vos. Eso también tienen que explicarlo en las iglesias. Está. Y yo no puedo, si un hijo tiene una religión, otro hijo tiene una religión, yo no puedo meterme en eso. Eso está en el fuero íntimo de la conciencia de la persona. Nadie puede ingresar en el fuero íntimo de la conciencia de la persona. No tiene nada que ver. Y si usted está trabajando, no puede entrar a una fábrica y decir, bueno, miren que yo acá voy a trabajar, pero soy de tal religión. Así que los que sean de otra religión se vayan. Porque yo no me puedo contaminar. Te echan. Olvidaste que pediste trabajo ahí. O sea, el tema pasa más que nada respetar a las distintas profesiones y todo lo demás, que no hay que mezclar eso es sagrado. Eso está como mezclar la división de poderes que en crisis se mezclan. Pero bueno, el tema pasa por, si tenés una amistad y no coincidís en la forma de pensar, bueno, te elegís otra amistad. Pero por ahí coincidís en un montón de cosas, pero te dice, mira, yo soy de esta religión y no es de la misma religión que vos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Soy ateo y soy amigo tuyo. ¿Qué tiene que ver? Está con ser buena persona. Hay buenas y malas personas en todas las religiones, en distintas creencias. No porque vayas a una religión sos buena persona. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi vieja eso lo tenía claro. Bueno, está bien, se enojó cuando yo me casé con un católico, pero fue un momento que ella habrá sentido, yo en esa época, ni Juan ni yo pensábamos en eso, no, éramos jóvenes, nos enamoramos y listo, punto, no pensamos en nada más. Esas son las cosas que le hace uno de chico, ¿no? De joven. Pero después que uno pasa los años y se da cuenta, dice, la vieja lo que hizo fue decir, bueno, ella primero fue de una religión y estuvo muy enferma y papá la llevaba por todas las religiones, no se curaba y un día oró un pastor por ella, se curó y ella de ahí no salió de esa religión. Pero después cuando habló conmigo estaba de vuelta de todo. No me exigió nada, al contrario, quería que esté con ella, pero no me exigió ni que sea de una religión ni de la otra. Eso para ella ya era secundario, porque ella sabía firmemente qué religión tenía y qué hija tenía. ¿Está? No le importaba qué religión iba a tener. O sea, eso también son cosas que nos da la vida, ¿no? O sea, experiencias que tenemos en la vida. Estoy grabando, hijo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Por ahí les hace bien saber esto, que el fanatismo es nocivo. Cuando es agresivo es nocivo. Porque la vieja era fanática de su religión, pero no era agresiva ni nada por el estilo. Absolutamente jamás se iba a quedar con un patrimonio ajeno porque era evangélica. Eso, la vieja tenía, dice, o sea, el derecho es una emanación de la razón. Bueno, la vieja tenía sentido común de aquellos. Y en ese sentido, un alfiler que no era de ella, no era de ella y lo sabía bien. ¿Está? Entonces, no tiene nada que ver la religión, porque antes fue de otra religión, pero su personalidad siempre fue la misma. O sea, no se puede poner la religión como escudo para cometer una usurpación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para cometer cualquier cosa, fechoría, pero en este caso estamos hablando de la usurpación. No se puede poner de por medio de escudo ni una religión, ni una profesión, nada. La usurpación es usurpación, no hay otra.
¿Está? Y el encubrimiento es un delito, venga de quien venga. ¿Está? Bueno, estoy haciendo una grabación, por favor. Disculpen, pero la cosa es así. Bueno, voy a terminar rapidito, porque a lo mejor me fui un poco de tiempo y no era mi intención, pero bueno, hay días que se ve así la cosa. No podía comprender a esta especie de jefe que no era sacerdote y que se le había electo sin el concurso de los auspicios. El tribunado alteraba el orden sagrado de la ciudad. Significaba lo que una herejía en la religión. El culto público recibía agravio. Los dioses no serán contrarios, decía un patricio, mientras soportemos en nuestra casa esta úlcera que nos roe y extiende la corrupción a todo el cuerpo social. La historia de Roma, durante un siglo, estuvo llena de semejantes desacuerdos entre estos dos pueblos, que no parecían hablar la misma lengua. El patriciado persistió en retener a la plebe exenta del cuerpo político. La plebe se dio instituciones propias. La dualidad de la población romana se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, había algo que formaba un lago entre ambos pueblos, la guerra. El patriciado tuvo cuenta en no privarse de soldados. Bueno, lo vamos a dejar acá porque no sé qué es lo que está pasando y seguimos en otro video. Le ponemos un fin acá, por un futuro mejor con optimismo y fe.